Imagine esperar algo durante décadas, sin ninguna garantía de que suceda. Ahora imagine que esta espera implica un sueño imposible para los ojos humanos. Esa fue la forma de Sara, una mujer que dejó Mesopotamia con su esposo Abraham para seguir una promesa divina, incluso sin saber a dónde iba. La trayectoria de Sara está marcada por altibajos, momentos de fe y episodios de duda. Se enfrentó a la infertilidad, la decepción e incluso los riesgos de la vida, pero al final, su historia se convirtió en un poderoso símbolo de perseverancia y confianza en Dios. ¿Cómo podría alguien que se rió de la promesa de un niño en la vejez convertirse en un ejemplo de fe para el judaísmo y el cristianismo? Si ya ha dudado de su propio camino, este estudio sobre Sara puede traer respuestas valiosas. Vamos a sumergirnos en este viaje inspirador, comprender sus desafíos y aprender cómo su transformación puede afectar nuestras vidas hasta el día de hoy. Sara no solo acompañó a Abraham en su viaje, sino que renunció a toda la seguridad que conocía. Dejando a Ur de Caldeus, una de las ciudades más prósperas de Mesopotamia, se dirigió hacia un futuro incierto, solo con la promesa de Dios. Canaán sería la tierra de la promesa, pero el camino estaba lleno de desafíos. La fe de Sara fue probada desde el principio, cuando dejó atrás la familia, la cultura y cualquier sentido de estabilidad para confiar en el pacto divino. Pasaron los años, y la maternidad larga y esperada no llegó. Sara se ocupó del peso de la infertilidad en un momento en que tener hijos era sinónimo de honor y continuidad. Las promesas a Abraham parecían imposibles, y comenzaron a surgir dudas. ¿Cómo podría una mujer avanzada generar un hijo? La esperanza varió de la fe y la desesperación, pero Dios todavía tenía planes sorprendentes para ello. A los 90 años, cuando cualquier lógica humana diría que era demasiado tarde, el milagro sucedió. Isaac nació, demostrando que las promesas de Dios se cumplen en el momento adecuado. El viaje de Sara nos enseña que la fe no significa ausencia de preguntas, sino confiar en que incluso cuando no vemos el camino, Dios ya ha preparado la respuesta. Su historia sigue siendo un poderoso recordatorio de que nada es imposible para aquellos que creen. Sara no siempre se llamaba así. Su nombre original era Sarai, una palabra hebrea cuyo significado despierta diferentes interpretaciones. Algunos estudiosos sugieren que Sarai significa mi princesa, destacando un vínculo más personal, tal vez limitado a su clan o familia. Otros apuntan a una posible conexión con la idolatría mesopotámica, ya que el nombre puede estar vinculado a la adoración del dios de la luna, una práctica común en los caldeos. El movimiento hacia Sara vino directamente de Dios. En un momento crucial, trasladó el nombre de Abraham a Abraham y Sarai a Sara, estableciendo una nueva identidad para ambos. El nuevo nombre significa princesa, pero ahora de una manera más amplia, representando su posición dentro del plano divino. Sara no era solo la esposa de Abraham, sino una matriarca de fe, deseada para ser la madre de las naciones y dejar un legado que se extendería por generaciones. Este cambio de nombre simboliza un nuevo comienzo y una llamada más grande. Dios no solo cambia los nombres en la Biblia, sino que transforma los destinos. Al igual que Sara, a menudo necesitamos abandonar las identidades limitantes para asumir a quien fuimos realmente creados para ser. ¿Qué debe redefinirse hoy en tu vida para alinearse con la promesa de Dios? Sara no solo era la esposa de Abraham, sino también su media hermana. Ambos eran hijos de voluntad, pero de diferentes madres, algo que puede parecer raro hoy, pero era aceptable en ese momento. Esta práctica era común entre los pueblos antiguos de Mesopotamia, especialmente entre las familias nobles, como una forma de preservar el linaje y los derechos de sucesión. Sin embargo, esta proximidad también generó desafíos, especialmente cuando Abraham tuvo que ocultar su relación con Sara para protegerse. El linaje de Sara es esencial dentro del judaísmo, el cristianismo e incluso el islam, porque llegó Isaac, el hijo de la promesa, cuyo descenso daría lugar a la gente de Israel. El impacto de su herencia no se limita a los lazos de sangre, sino que se extiende al campo espiritual. En el Nuevo Testamento, los hebreos y los cristianos ven a Sara como un ejemplo de fe, que muestra que la verdadera herencia no es solo en genealogía, sino en obediencia a Dios. La historia de Sara nos recuerda que nuestro origen no define nuestro destino. A pesar de que vino de una tierra marcada por idolatría, Dios la eligió a algo más grande. Al igual que ella,
Cualquiera puede romper con limitaciones pasadas y entrar en un nuevo propósito. ¿Qué has estado llevando de tu historia que puede necesitar ser entregado para que algo nuevo comience? El viaje de Sara y Abraham no fue un simple cambio de ciudad, fue un salto en lo desconocido. Dejaron a Ur de los Caldeos, una de las metrópolis más avanzadas de la época, para seguir el llamado de Dios a Canaán. La promesa divina hablaba de una tierra que sus descendientes heredarían, pero el camino estaba lleno de desafíos. Al llegar, enfrentaron un periodo de hambre severa, obligándolos a buscar refugio en Egipto, donde surgió un nuevo problema. Sara era una mujer de belleza notable, y al entrar en Egipto, Faraón le deseaba a su harén. Temiendo por su propia vida, Abraham omitió que ella era su esposa, diciendo que él era solo su hermana. Esto llevó a Sara a ser llevada al palacio de Faraón hasta que Dios intervino, enviando plagas para proteger su promesa. El gobernante egipcio, al darse cuenta de la verdad, devolvió a Sara a Abraham y los expulsó de Egipto. Pero esta no sería la última vez que sucedería este tipo de situación. Más tarde, Sara se sometió a una experiencia similar con el rey Abimelech. Nuevamente, Abraham presentó a Sara como una hermana, y el rey trató de llevarla como esposa. Sin embargo, Dios intervino una vez más en un sueño, advirtiendo a Abimelech sobre el error que estaba a punto de cometer. Estos episodios muestran que incluso ante dificultades y decisiones cuestionables, Dios siguió siendo fiel a su promesa, protegiendo a Sara y su propósito. Sara vivió momentos cuando su seguridad era un hilo. 2 veces, su propio esposo, Abraham, decidió ocultar su verdadera identidad para proteger su vida. En Egipto, temiendo que su belleza despertó la codicia de Faraón, dijo que ella era solo su hermana. Esto resultó en que Sara fuera llevada al palacio real, pero Dios intervino, enviando plagas por la casa del gobernante egipcio, obligándolo a devolverla. Este episodio podría haber sido muy malo, pero demostró que Dios cuida el tuyo, incluso cuando cometen un error. El mismo error se repitió años después, esta vez con el rey Abimelech, de Gerar. Una vez más, Abraham optó por la mitad de la verdad, diciendo que Sara era su hermana, y el rey se la llevó a él. Pero Dios intervino de nuevo, advirtiendo a Abimelech en un sueño de que Sara era la esposa de un hombre elegido. El rey inmediatamente la devolvió y reprendió a Abraham por su falta de transparencia. La historia de Sara muestra cómo, incluso en situaciones de error y miedo, la protección divina nunca falla. Pero estas situaciones también enseñan algo importante: la fe no siempre es constante. Abraham era un hombre de fe inquebrantable, pero en tiempos de peligro recurrió a dispositivos humanos para protegerse. ¿Cuántas veces también dejamos que el miedo nos lleve a decisiones impulsivas? La historia de Sara nos reta a confiar más, incluso cuando las circunstancias parecen amenazantes. ¿Tenemos realmente que Dios nos mantenga, o tratamos de correr en situaciones difíciles? La infertilidad de Sara no era solo un problema personal, sino un gran peso social y emocional. En ese momento, una mujer sin hijos era vista como alguien sin propósito, sin futuro. Para empeorar las cosas, Dios le había prometido a Abraham que sería el padre de una gran nación, pero los años pasaron, y Sara todavía estaba sin embarazo. El silencio de Dios pareció contradecir su promesa, y esto la llevó a tomar una decisión drástica. En un intento de ayudar al cumplir la promesa, Sara le ofreció a su sirviente de Agar a Abraham, una práctica común en Mesopotamia. El hijo generado a partir de esta unión, Ismael, parecía ser la solución al dilema. Pero pronto Sara se dio cuenta de que esta decisión generaría un conflicto profundo. Cuando Agar quedó embarazada, comenzó a despreciarla, y la relación entre ellos se volvió insostenible. Sara, consumida por los celos y la frustración, exigió que Agar e Ismael fuera expulsado. Este episodio muestra con qué frecuencia queremos acelerar los planes de Dios con nuestras propias soluciones. Pero los atajos humanos no siempre son la forma correcta. Sara aprendió de la manera difícil que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. ¿Cuántas veces hemos desesperado e intentamos resolver las cosas a nuestro camino? Su historia nos enseña que esperar puede ser difícil, pero la promesa siempre llega en el momento adecuado. La promesa parecía imposible. Sara ya tenía 90 años, mucho más allá de la edad fértil, cuando escuchó a Dios decir que tendría un hijo. ¿Tu reacción? Ella se rió. Después de todo,
¿Cómo podría suceder algo tan fuera de la lógica humana? Incluso Abraham, de 100 años, se sorprendió. Pero Dios reafirmó Isaac vendría. Su nombre incluso significa se ríe, un recordatorio eterno de cómo Sara dudaba al principio, pero luego fue testigo de lo imposible de suceder. Y así, contra todas las probabilidades, Sara quedó embarazada y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Este momento no fue solo un milagro personal, sino la confirmación del pacto de Dios con Abraham. Isaac representó el comienzo de la descendencia que generaría las 12 tribus de Israel, cumpliendo un plan divino que se extendería a lo largo de la historia bíblica. Sara, anteriormente marcada por infertilidad, se convirtió en la madre de una gran nación. Este milagro nos enseña que Dios no depende de nuestras limitaciones para cumplir con lo que ha prometido. La espera de Sara fue larga, pero cada detalle estaba dentro del momento perfecto de Dios. A veces, las promesas parecen distantes, y nuestra fe vacila, pero su historia nos recuerda que lo que Dios determina, nadie puede prevenir. ¿Qué has considerado imposible en tu vida? Como Sara, ¿es hora de confiar en que lo imposible está a punto de suceder? El nacimiento de Isaac no solo ha traído alegría, sino también un gran conflicto familiar. Antes de él, Sara ya había permitido que Agar generara un hijo a Abraham, e Ismael creció como el primogénito. Pero ahora, con el heredero de la promesa presente, la tensión ha aumentado. El vértice del problema llegó cuando Sara vio a Ismael burlarse de Isaac. Para ella, eso era inaceptable, y se necesitaba hacer algo. Sara exigió que Abraham expulsara a Agar e Ismael, asegurando que Isaac fuera el único en heredar la promesa. Esto puede parecer difícil, pero tenía sentido dentro del contexto de la época. Según las leyes mesopotámicas, el hijo de un sirviente podría tener derecho a la herencia, lo que pondría en riesgo a Isaac. Incluso a regañadientes, Abraham respondió la solicitud de Sara, pero Dios no abandonó a Agar e Ismael, prometiendo que también se convertiría en el padre de una gran nación. Este episodio plantea preguntas profundas sobre la herencia, la identidad y el destino. A menudo queremos mantener el control sobre lo que nos pertenece, por temor a perder lo que Dios nos ha dado. Pero la historia de Sara nos enseña que la promesa de Dios no puede ser amenazada por circunstancias externas. ¿Hemos confiado en que Dios se encarga de nuestro futuro, o aún tratamos de resolver todo solo? Sara vivió una vida larga y significativa, muriendo a los 127. Curiosamente, ella es la única mujer en la Biblia cuya edad en la muerte se registró, un detalle que resalta su importancia. Su partida marcó un momento de gran luto para Abraham, quien lloró su pérdida y buscó un lugar digno para enterrarlo. Compró la cueva de Macpela en Hebrón para ser la tumba de Sara, un acto que también estableció un derecho sobre la tierra que Dios había prometido su descenso. Incluso después de su muerte, Sara continuó siendo recordada como la matriarca de la fe. Su nombre resuena no solo en las tradiciones judías, sino también en el cristianismo. El Nuevo Testamento lo cita como un ejemplo de una mujer que, a pesar de las dudas y fracasos, confiaba en la promesa divina. Su papel era esencial para la formación del pueblo hebreo y el plan de Dios para la humanidad, dejando un legado que cruza a las generaciones. La historia de Sara nos enseña que el verdadero impacto de una vida no es solo lo que se logra, sino lo que queda a los demás. Comenzó como una mujer ordinaria, llena de incertidumbres, pero terminó como referencia de fe. ¿Qué quieres dejar como legado? ¿Cómo pueden sus elecciones hoy influir en los que vendrán después de ti? Sara no solo es una figura del Antiguo Testamento, sino también una referencia esencial en el Nuevo Testamento. El apóstol Peter, por ejemplo, lo menciona en 1 Pedro 3:6, destacando su sumisión y fe como un ejemplo para las mujeres cristianas. Ya en el libro de Hebreos 1111, ella aparece en la galería de los héroes de la fe, reconocida como alguien que consideró fiel a aquel que la había hecho prometer, prueba de que, a pesar de sus dudas iniciales, Sara terminó su viaje confiando totalmente en Dios. El apóstol Pablo también usa a Sara para ilustrar la diferencia entre la ley y la gracia. En Gálatas 4:2231, compara a los hijos de Sara y Agar, representando a Isaac como el hijo de la promesa e Ismael como el hijo según la carne. Esta enseñanza muestra que la relación con Dios no se basa en los esfuerzos humanos, sino para confiar en su gracia. La historia de Sara, entonces, no es solo un relato antiguo,
sino un reflejo de las verdades espirituales que continúan afectando a los cristianos hasta el día de hoy. Sara trasciende su tiempo porque su trayectoria habla directamente de los desafíos humanos: esperar, confiar y perseverar, incluso cuando todo parece imposible. Su nombre sigue siendo un símbolo de fe, maternidad y cumplimiento de las promesas divinas. Su vida nos reta a reflexionar en qué promesas de Dios necesitamos aprender a confiar más. La historia de Sara nos enseña que la fe no significa ninguna duda, sino que continúa confiando incluso cuando todo parece imposible. Ella se rió de su promesa, trató de resolver las cosas con sus propias manos, enfrentó conflictos familiares y tomó decisiones cuestionables. Pero al final Dios cumplió todo lo que había dicho. Su viaje nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y que ninguna limitación humana puede prevenir su plan. Ahora mira tu propia vida. ¿Hay alguna promesa que sientas que está tomando demasiado tiempo? ¿Algún sueño que parezca inalcanzable? La historia de Sara demuestra que lo imposible sucede cuando aprendemos a confiar. ¿Qué podemos hacer hoy para fortalecer nuestra fe y esperar con paciencia? Reflexione sobre esto y comparta su visión de este sorprendente personaje bíblico en los comentarios. Si este contenido tiene sentido para usted, asegúrese de suscribirse al canal y activar notificaciones para recibir estudios más inspiradores como este. Aprenda juntos sobre las grandes lecciones de la Biblia y cómo aplicarlas en nuestras vidas.